hemos visto que la ruta de glicólisis nos transformaba una molécula de glucosa en dos piruvatos generando energía, ¿ya? Pero el piruvato no es una molécula que se secrete o que se pierda en la célula. De hecho, el piruvato tiene diversos tipos de usos que se le pueden dar metabólicamente hablando, eh, y diferentes tipos celulares priorizan algunas rutas u otras. Hay algunas que son más generales, otras que pueden ser más específicas, ¿ya? Pero el piruvato, vamos a ver de que es una molécula importante, encrucijada, y que puede servir para generar diversos procesos. Por ejemplo, una de las cosas que puede hacerse con el piruvato es el proceso de fermentación, ¿ya? Y la fermentación es una ruta que la vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el reciclaje de algunos elementos que se gastan durante la glicólisis. En el caso de los humanos, nosotros hacemos fermentación láctica, ¿ya? Transformamos piruvato en lactato. En el caso de otros tipos de seres vivos, hacen otros tipos de fermentaciones. Una fermentación que es bastante común es la fermentación alcohólica, donde se transforma el piruvato en etanol, ¿ya? Esa es una de las rutas que se pueden usar. Eh, Otra de las rutas es la de la respiración celular, ¿ya? Y para ello el piruvato tiene que ser movilizado hacia el lugar donde ocurre la respiración celular, o sea, a la mitocondria. Entonces allí el piruvato va a ser metido a la mitocondria y dentro de la mitocondria será transformado en acetilcoenzima A, que es la primera etapa, para después ser degradado en el ciclo de Krebs. Otra ruta que puede ser utilizada perfectamente en las células que tengan mitocondria, ¿ya? Las células que no tienen mitocondria no pueden hacerlo. Por ejemplo, la fermentación la hacen de manera constante los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos no pueden transformar piruvato en la respiración celular, porque a pesar de que el glóbulo rojo trabaja con oxígeno, no hace respiración celular, porque no tiene mitocondrias, ¿ya? Entonces, hay células que van a priorizar fermentación, hay otras que van a priorizar respiración celular. Hay células que hacen de las dos. El músculo, por ejemplo, puede hacer respiración o puede hacer fermentación. Después vamos a ver bajo qué condiciones se hace una u otra, ¿ya? Eh, no es porque falte oxígeno en todo caso. Eh, Hay células que solo hacen respiración celular. Por ejemplo, las neuronas jamás hacen fermentación, porque sería peligroso para una neurona hacer fermentación y producir un ácido que podría dañar la homeostasis neuronal y de conexión, ¿ya? Entonces, por eso es que hay tejidos que hacen fermentación, solo fermentación, hay tejidos que hacen respiración, solo respiración, y hay tejidos que hacen de las dos, ¿ya? Eh, También en varios tipos de tejidos se puede hacer síntesis de aminoácidos, ¿ya? El piruvato puede sufrir el proceso de aminación, le agregamos un grupo amino y lo transformamos en alanina, que es uno de los aminoácidos sencillos que existen en el sistema y tenemos las enzimas para la síntesis. Vamos a ver que la alanina se utiliza como movilizador de nitrógeno, también como una pequeña reserva en algunos tejidos, etcétera. ¿Ya? Pero puede ser, también si es que se produce alanina, se puede generar, se puede utilizar para proteínas, etcétera. ¿Ya? Entonces se conecta, como pueden ver, con la ruta nitrogenada. ¿Ya? Y por último, a partir del piruvato se puede fabricar oxalacetato, en lo que se conoce como la ruta anaplerótica, que es para reponer componentes del ciclo de Krebs, que es parte de la respiración celular, ¿ya? Pero en el caso de que el piruvato vaya a acetil, esto se gastará como energía. En el caso de que el piruvato vaya a oxalacetato, aquí pueden ocurrir varias cosas.
porque el piruvato puede ir a usar acetato para generar componentes del ciclo de Krebs, o puede ir a usar acetato para hacer una ruta que regresa hacia la glicólisis. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, el producto de la glicólisis, el piruvato, tiene varios tipos de usos. ¿Ya? Varios tipos de usos en diferentes tejidos. Eh, no todos los tejidos pueden hacer todo. ¿Ok? Eh, hay algunos que priorizan una ruta u otra y eso dependerá de las necesidades y características eh, de cada uno de los tipos celulares que estamos analizando. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué ocurre estas diferentes rutas y vamos a ir viendo qué tejidos las usan, cuándo las usan, cuándo las apagan, etcétera. ¿Ya? Primero vamos a partir con la fermentación. ¿Ya? La, la fermentación, dentro de las rutas derivadas de piruvato, la ruta de fermentación y de respiración celular son como las más comunes, se puede decir, eh, pero tienen diferencias bastante marcadas y tienen también algunas características que son comunes, ¿ya? Eh, el proceso de fermentación en sí es un proceso que, que tiene eh, varios malentendidos, ¿ya? Varios tipos de malentendidos. Por ejemplo, normalmente cuando uno lee algunos libros, sobre todo lo que son fermentaciones eh, industriales, etcétera, se considera que es una ruta de producción de ATP sin oxígeno. Y eso en realidad es incorrecto, ¿ya? Eso en realidad es incorrecto. Porque desde el punto de vista bioquímico, la fermentación no produce ATP, ¿ok? No produce ATP. El único propósito que tiene el proceso de fermentación es renovar las moléculas de NAT, ¿ok? Lo que pasa es que en los libros, en algunos libros, sobre todo lo que son fermentaciones industriales, se habla de fermentación como el proceso conjunto que engloba glicólisis y fermentación en sí, ¿ya? Entonces, hay que hacer una diferenciación desde el punto de vista bioquímico, ¿ya? Bioquímico. Esta parte de glucosa piruvato es la glicólisis, es la glicólisis. Y esta parte de piruvato a ácido láctico, esta parte es la fermentación, ¿ya? Bioquímicamente hablando, esta partecita de acá es la fermentación. Pero en muchos contextos se habla de fermentación y se incluye a todo, ¿ya? A todo. Entonces, por eso es que se dice que la fermentación puede producir energía, porque estamos incluyendo la glicólisis, ¿ya? Entonces hay que hacer una diferenciación en la terminología, ¿ya? Una diferenciación, porque les va a pasar, van a leer, etcétera. La fermentación es un término que si uno lo usa específicamente, hablando de una ruta bioquímica, no produce energía, ¿ya? Pero en términos globales, se llama fermentación al proceso, por ejemplo, fermentación de levadura, etcétera. En ese sentido, se habla de fermentación como incluyendo la parte de glicólisis, ¿ya? Pero nosotros estamos hablando acá desde el punto de vista bioquímico, ¿ya? Y bioquímicamente la fermentación no produce ATP. El propósito principal de la fermentación es simplemente reciclar el NAD, ¿ya? Durante la glicólisis habíamos visto, si ustedes se acuerdan, el paso 6. En el paso 6 ocurría una oxidación, ¿ya? Había una molécula que se oxidaba, eh, que era el gliceraldehído 3-fosfato, y se oxidaba a 1,3-bifosfoglicerato, ¿ya? Y en ese proceso es que se consumía NAD y se producía NADH. Pasaba el NAD de su estado oxidado a su estado reducido, ¿ya? En en la célula también, así como les mostré que había la proporción
ATP, ADP, AMP, también en la célula está la proporción NAD oxidado versus NAD reducido. ¿Ya? Eh, si abunda el NAD oxidado, la célula está pobre energéticamente. Si abunda el NADH, la célula está buena energéticamente. ¿Ya? Eh, porque NADH se produce cuando se hace oxidaciones. Entonces, este es un indicador de que hay o va a haber energía pronto en la célula. ¿Ok? Porque este después se puede utilizar en la respiración celular para generar energía. Pero el punto es el siguiente. La cantidad total de la coenzima NAT en sus dos formas en la célula no es muy alta. ¿Ok? Hay un pool de moléculas de NAT en la célula. Algunas estarán como oxidadas, otras como reducidas. Pero hay un pool máximo. Entonces, si la célula hace glicólisis, por ejemplo, hace 100 glucosas se transforman en 200 piruvatos, se habrá gastado 200 NAT. ¿Ok? Y como el NAT no es una molécula que existe en abundancia, la glicólisis podría detenerse si falta este sustrato. Si falta NAT, aquí este paso va a ser detenido. Para eso sirve la fermentación. Entonces la fermentación es simplemente el reciclaje del NAT reducido al NAT oxidado. Y reciclándolo, más glucosas, si ya pasaron 100, podrán pasar 200, etc. Y conforme se haga glicólisis, se irá reciclando el NAT, para que se sigan degradando más y más glucosas durante esta ruta. ¿Ok? Entonces, a resumidas cuentas, el propósito que tiene el proceso de fermentación es que no se detenga la glicólisis, que no se detenga por falta de coenzima NAT. Ese es el propósito principal de la glicólisis, de la fermentación. ¿Ya? Eh, el reciclaje del NAT ocurre a través de la respiración celular o a través de la fermentación. ¿Ok? Aquí vemos en todos los casos lo mismo. La glucosa se transforma en piruvato. Esto es glicólisis. Glucosa se transforma en piruvato. Glicólisis. Glucosa se transforma en piruvato. Glicólisis. Si la célula tiene la capacidad, tiene la mitocondria y tiene la capacidad de poder meter el piruvato a la mitocondria, aquí se van a dar las rutas de respiración celular. Pero el NAT que se produjo acá va a ser reciclado en la cadena de electrones de la respiración celular. Siempre hay que reciclar el NAT, porque si no hay NAT oxidado, no se puede hacer glicólisis. Si una célula no tiene mitocondria, ¿ya? Como los glóbulos rojos, o si una célula tiene a su mitocondria ocupada con otros procesos, puede hacer fermentación. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las levaduras hacen fermentación alcohólica porque no tienen oxígeno. A pesar que tienen mitocondria, su mitocondria no tiene oxígeno, entonces esta parte no puede funcionar en la levadura y por lo tanto no puede hacer respiración celular y hace fermentación alcohólica, una levadura. ¿Ya? Eh, en el caso de los humanos, cuando hacemos ejercicio, la mitocondria no es que no pueda ser usada o no es que la mitocondria no tenga la capacidad de hacer respiración celular o que falte oxígeno. Eso no ocurre. Esa no es la razón. Lo que pasa es que cuando se hace ejercicio, ¿ya? Aquí van a ingresar a la célula gran cantidad de grasas. Gran cantidad de grasas. ¿Ok? Entonces, las mitocondrias, cuando nosotros hacemos ejercicio, están ocupadas degradando grasas. Grandes cantidades de ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, como la mitocondria está ocupada con grasas, no puede degradar piruvatos. De hecho, vamos a ver de que aquí este proceso se inhibe. Entonces,
cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestras rutas, porque en el citosol de nuestros músculos se sigue haciendo glicólisis, se empieza a hacer fermentación láctica, se produce ácido láctico para reciclar el NAD, para reciclar el NAD, ¿ya? Pero no es porque aquí falte oxígeno, no es porque la mitocondria no funcione, es porque la mitocondria está ocupada degradando grasas y degradando grasas en grandes cantidades. Entonces, no tiene tiempo para degradar piruvato, ¿ya? No tiene energía para degradar piruvato, no tiene las enzimas activas porque sus enzimas están ocupadas degradando grasas, ¿ya? Entonces, hay diferencias de cuándo ocurre la fermentación, ¿ya? La fermentación va a ocurrir cuando no se pueda hacer respiración celular. ¿Y por qué no se puede hacer respiración celular? Uno, porque no hay mitocondria, como en el caso de los glóbulos rojos, ¿ya? Dos, porque no hay oxígeno, como en el caso de las levaduras. Y tres, porque la mitocondria está ocupada degradando otras cosas, como en el caso del músculo en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, esas son las razones por las cuales se hace fermentación. ¿Ya? Esas son las razones por las cuales se hace fermentación. Ahora, dependiendo del sistema, puede ser láctica o alcohólica. En el caso de los humanos, siempre es láctica. ¿Ya? Y los tejidos que son más famosos para hacer fermentación son el músculo y los glóbulos rojos. ¿Ok? En todos los casos, sea que se haga respiración, fermentación o lo que sea, el objetivo del proceso, recuerden, siempre es reciclar el NAD. Hay que reciclar el NAD para que la glicólisis pueda seguir funcionando. Si no se recicla NAD, la glicólisis se detiene. Y la glicólisis es demasiado importante para que se detenga. Se puede detener la respiración celular temporalmente, pero no la glicólisis. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que si no se puede usar esta para reciclar el NAD, se usa la fermentación. Ese es el objetivo principal del proceso de fermentación. ¿Ya? Eh, como les decía, en el caso de los humanos, las células van a producir ácido láctico, ¿ya? En un proceso también, en este caso es de reducción, ¿ya? Un proceso de reducción del piruvato para reciclar el NAD. Ese es el objetivo principal que tiene la fermentación, ¿ya? Reciclar el NAD. Eh, Normalmente la acumulación de ácido láctico no es muy alta en el músculo, ¿ok? No es muy alta. Al acumularse ácido se puede generar la sensación de fatiga, porque como ya vimos, los protones hacen que la glicólisis sea más lenta, y esa es la razón. Pero el ácido láctico en sí sale del músculo hacia la sangre y va hacia el hígado donde es reciclado. Lo vamos a ver después cómo ocurre, ¿ya? Entonces, en general, en el músculo no se llegan a acumular grandes cantidades de ácido láctico. Tampoco el ácido láctico no tiene absolutamente nada que ver con los calambres. También es un mito bastante frecuente, ¿ya? Eh, Antes se pensaba, porque cuando el ácido láctico llega, se hizo experimentos en laboratorio y cuando se alcanzaba cierta concentración de ácido láctico, se formaban cristales de ácido láctico, ¿ya? Entonces se pensaba antes de que estos cristales eh, cuando uno hacía ejercicio se producía ácido láctico y al aumentar la concentración formaba pequeños microcristales y eso generaba el calambre. Pero se ha encontrado que no tiene nada que ver, ¿ya? Y que el ácido láctico en nuestro cuerpo jamás se cristaliza, porque jamás alcanza la concentración necesaria para que se cristalice. Así que no tiene absolutamente nada que ver con los calambres, ¿ya? Los calambres tienen que ver con un desbalance entre la energía que se gasta y la energía que se produce. También lo vamos a explicar con más detalle más adelante, ¿ya? Eh, la enzima que realiza este proceso, bueno, son varias, ¿ya? Son las lactato deshidrogenasas, ¿ya? En este caso, recuerden, el proceso es una reducción, ¿ya? El piruvato se reduce a lactato y al reducirse oxida al NAD, ¿ya? Recuerden, siempre hay uno que se oxida, uno que se reduce. En este caso, el piruvato se va a reducir,
¿ya? Y el NAD se oxida. Aquí pueden ver el NAD, este protón con un protón extra, y los electrones van a pasar aquí al piruvato. Y aquí el oxígeno recibe un hidrógeno, como se ve acá, y el otro hidrógeno queda pegado al carbono. Y este es el lactato, ¿ya? El lactato. Esta reacción, si bien en términos generales es poco reversible, en condiciones celulares normales es bastante reversible, ¿ya? Porque se ha encontrado de que si bien cuando nosotros hacemos ejercicio, eh, se produce ácido láctico, el ácido láctico se moviliza hacia la sangre y en el hígado puede ocurrir el proceso contrario, pasar de ácido láctico a piruvato. Y se suele llamar a eso la fermentación inversa, ¿ya? Cuando pasa de lactato a piruvato. Además, si estamos haciendo ejercicio, producimos ácido láctico. Cuando dejamos de hacer ejercicio, parte de ácido láctico de nuestro propio músculo también regresa a piruvato, ¿ya? Entonces, si bien es poco reversible, sí es reversible bajo condiciones celulares, ¿ya? Como les dije, las razones por las cuales se hace fermentación son cuando hay poco oxígeno, cuando no se puede hacer respiración celular o cuando la mitocondria está ocupada haciendo otras cosas, ¿ya? La, nosotros tenemos varias enzimas de lactato deshidrogenasa, ¿ya? La enzima es una enzima tetramérica, tiene cuatro subunidades, ¿ya? Cuatro subunidades de dos genes. Está el gen para la forma H, que es de corazón, y el otro gen de la forma M, que es de músculo esquelético, ¿ya? Pero las unidades pueden ser iguales o diferentes. Y en cada tejido producimos formas diferentes, ¿ya? Por ejemplo, en el músculo cardíaco y en los eritrocitos solo se produce el gen 1. Entonces, o sea, solo se produce el gen H, perdón, la forma H, ¿ya? Entonces, a esa forma en donde las cuatro subunidades son H, se llama la lactato deshidrogenasa 1. Las cuatro subunidades son H, ¿ya? Eh, Esto está en corazón y glóbulos rojos. En el otro extremo, en el hígado y en el músculo esquelético, se produce solo el otro gen, el gen M, ¿ya? Entonces, las cuatro subunidades son M, ¿ya? Son M. Y eso hace de que esta sea la forma 5, ¿ya? La lactato deshidrogenasa 5. Y en otros tejidos, las cantidades que se expresan son variables, ¿ya? Por ejemplo, en los pulmones se expresan los dos genes en proporciones parecidas, ¿ya? Entonces, hay dos que son H y dos que son M, porque la cantidad de proteínas que se produce de cada uno de sus unidades son parecidas. Entonces, la mayor parte de esas enzimas tienen dos unidades H y dos unidades M. En otros sistemas hay variación. Por ejemplo, aquí en los leucocitos se produce más cantidad de H que de M. Eso hace de que tres de las unidades sean H y una sea M. En el caso de los riñones, placenta, páncreas, es al revés, ¿ya? Ahora, cada una de estas combinaciones tiene diferentes capacidades. Algunas son más eficientes, otras son menos eficientes, su KM puede ser mayor o menor, y eso hace de que en cada tejido la velocidad o la capacidad de hacer fermentación es diferente, ¿ya? Eh, en hígado y músculo, la velocidad de fermentación suele ser parecida, solo que funcionan en sentido contrario. En el músculo va de piruvato a lactato, en el hígado va de lactato a piruvato, ¿ya? Algo parecido pasa con los glóbulos rojos y el músculo cardíaco. Nuestros glóbulos rojos hacen fermentación de piruvato a lactato todo el tiempo. Y ese ácido láctico que produce, normalmente el corazón lo regenera de lactato a piruvato, ¿ya? Y en los otros tejidos se hace fermentación bajo diferentes condiciones, ¿ya? Por lo tanto, cada tejido necesita hacer fermentación o hace fermentación a diferentes niveles.
porque cada tejido tiene diferentes capacidades, diferentes necesidades, y por eso es que las enzimas que participan, no todas funcionan igual, no todas reconocen el sustrato a la misma velocidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Aparte de todas estas combinaciones, de estas 5 combinaciones, tenemos otra forma, que es la forma X, ¿ya? Esta era la H, la M, esta es la forma X, ¿ya? También se llama la C4. Esta solo se expresa en testículos, ¿ya? Solo se expresa en testículos. Eh, y esta es importante porque la tienen los espermatozoides. Recuerden, eh, los espermatozoides son células que tienen que viajar desde donde son depositadas en la vagina, hacia el útero, hacia las trompas, etcétera. Y todo ese viaje que hacen es un viaje en una zona donde hay poco oxígeno, ¿ok? Porque porque no se conectan con el sistema sanguíneo de la mujer, ¿ya? Entonces no tienen quien les aporte oxígeno. Entonces, para poder hacer el movimiento, los espermios necesitan hacer fermentación para poder mantener la glicólisis. Bueno, el semen tiene harta glucosa, ¿ya? De ahí sacan energía, pero como están en un medio con baja cantidad de oxígeno, fundamentalmente hacen glicólisis y fermentación. Y para eso tienen la enzima lactato deshidrogenasa especial de testículo. ¿Ya? Es otro de los genes que tenemos. Entonces pueden ver ustedes de que hay tejido, de que todos los tejidos tienen enzimas de diferentes formas y por eso es que en diferentes tejidos la cantidad de fermentación que se realiza es variable. ¿Ya? Si notan también además, hay tejidos que no se muestran, que no tienen o que no expresan estas enzimas. Las neuronas no expresan la lactato deshidrogenasa, por eso no hacen fermentación. ¿Ya? Hay algunas glándulas, etcétera, que tampoco hacen fermentación. ¿Ya? Entonces hay tejidos con capacidad de fermentación variable y otros que no tienen. La fermentación láctica no es exclusiva de los animales, también la hacen algunos microorganismos. ¿Ya? Hay hongos, bacterias que pueden hacer fermentación láctica. ¿Ya? Eh, para transformación, por ejemplo, de la leche en yogur, el chucrut, por ejemplo, son formas de fermentación. La otra fermentación famosa es la fermentación alcohólica, que también la vamos a mencionar a pesar de que no ocurre en humanos, porque se usa harto en la industria. ¿Ya? Esta fermentación la hacen con bastante frecuencia los hongos, en este caso principalmente las levaduras, pero también la hacen algunas bacterias e incluso algunas plantas se ha encontrado que hacen fermentación alcohólica. De hecho, hay bacterias que en nuestro intestino hacen fermentación alcohólica. ¿Ya? Dependiendo de la biota que tengamos en el intestino, hay personas que tienen permanentemente un hálito alcohólico, porque las bacterias que tienen son más propensas a hacer fermentación. ¿Ya? Tampoco es excusa para cuando hacen un control policial, por ejemplo, pero hay personas en donde sus bacterias del intestino siempre están produciendo pequeñas cantidades de alcohol. ¿Ya? Eh, la fermentación alcohólica tiene como objetivo principal el reciclaje del NAD, al igual que la otra fermentación. Solo que en este caso tiene la diferencia de que son dos pasos metabólicos realizados por dos enzimas diferentes y hay una descarboxilación intermedia. Por eso es que esta es más irreversible. ¿Ya? En el caso de la fermentación alcohólica, primero participa la piruvato descarboxilasa, que como su nombre indica, descarboxilasa hace que se pierda un CO2, y después participa la alcohol de hidrogenasa, que es la que fabrica ya el etanol. Aquí pueden ver ustedes la enzima, este es el piruvato, aquí se muestra en rosado el carbono con los oxígenos que van a ser liberados como CO2. Por eso es que la fermentación alcohólica produce gas, ¿ya? Lo que son vinos, cerveza, etcétera, producen gas, el CO2, ¿ya? Porque se corta esto y se produce esta molécula.
y luego el resultado es el acetaldehído. Y esta molécula va a ser metabolizada, aquí en este caso pueden ver, esta molécula se reduce de acetaldehído, se reduce a etanol. ¿Ya? Aquí tenemos los hidrógenos con los electrones, son pasados acá, y tenemos ahora etanol. ¿Ven? Y el NAD pasa a su estado oxidado. Eh, Ambas reacciones son poco reversibles, ¿ya? En condiciones naturales. Normalmente esta de acá es más irreversible por el hecho de que el CO2 es un gas. Entonces, como el CO2 es un gas, tiende a moverse, a dispersarse, y al perderse esta molécula ya se hace poco reversible. ¿Ya? Eh, Participa una coenzima tiamina, la vamos a ver más adelante con más detalle. Eh, La, la fermentación alcohólica tiene una importancia desde el punto de vista no de los seres humanos en sí, sino más bien industrial, ¿ya? Porque se han encontrado bastantes organismos capaces de fermentar diferentes cosas. Y el proceso de fermentación le, le cambia las capacidades organolépticas a los alimentos, ¿ya? Como genera alcohol, el alcohol igual se evapora, en general cuando uno lo cocina, pero deja ciertas características o el gas que genera burbujas, ¿ya? Entonces, esas cosas hacen de que cambie el, la apreciación del sabor de los alimentos. Y por esa razón es que ya desde la antigüedad se ha encontrado uso para estos tipos de procesos.